un fenómeno distributivo. Muchas gracias a los organizadores, al Instituto, al CIDE, a todos ustedes, colegas. Es un gusto estar aquí con ustedes. Juliano, te iba a hacer una pregunta. Es que yo soy físico teórico de origen y tú sacaste colación los hoyos negros, pero no puedo ocupar mi tiempo en eso, ¿verdad? Te iba a hablar un poco sobre la matemática como físico teórico, pero bueno, claro que si esta mesa, estoy en el lugar correcto. Después la tengo que correr a la mesa 2, pero aquí hablamos de los desequilibrios de la inflación. Y yo voy a hablar sobre la inflación, es siempre y en todas partes un fenómeno distributivo, ¿verdad? Y claro que, como ustedes ya descubrieron inmediatamente, retomo esta frase de Friedman, que dio una conferencia en una universidad en 1970, y la corrijo correctamente, ¿verdad? ¿Qué decía Friedman? La inflación es siempre, lo pongo en negritas, siempre, adverbio de tiempo, y en cualquier lugar un fenómeno monetario, en el sentido de que no puede ser producida, solamente puede ser producida si hay un crecimiento más rápido de la cantidad de dinero respecto al incremento del producto, ¿de acuerdo? Me voy a poner simplemente como neoclásico puro y duro, metodólogo de la ciencia, ¿de acuerdo? Después voy a echar mano de los post-keynesianos, ¿verdad? Porque es un evento que de dos, estoy jugando, ¿de acuerdo? Pero primero voy a aplicar pura lógica desde la metodología de la ciencia para revisar la construcción de la afirmación friedmaniana, que dicho sea de paso sigue siendo el ABC de los bancos centrales, del Banco de México. Está en la ley, en la Constitución, en su ley orgánica. No pueden proveer dinero al gobierno federal, ¿verdad? Porque causa inflación. Bueno, miren, entonces Friedman retomó la ecuación de intercambio de Fisher del 22, la reparafraseó y otra vez la afirmación dice que la causalidad va exclusivamente del cambio del agregado monetario al cambio del nivel de precios con rezago, dice Friedman, ¿de acuerdo? Supuestos. Una función de dinero estable, constante. No le recuerdo la ecuación cuantitativa, ¿verdad? Es decir, la cantidad de dinero por la velocidad es igual, es una ecuación matemática, una identidad es igual a P por la cantidad de producto. Entonces, una función de dinero estable, exogeneidad en el sentido más duro de la palabra, no estamos hablando de matemáticas, ¿verdad?, que define que es endógeno y exógeno, sino en términos de que hay un control político sobre la cantidad de dinero, en este caso el Banco Central. En segundo lugar, autores distinguieron entre el corto y el largo plazos, ¿de acuerdo? Tercer lugar, supusieron que en el largo plazo, esa es la definición macroeconómica, en el largo plazo esto ocurre cuando el producto observado es igual al producto potencial de la economía. Es decir, en el corto plazo, reconoce la propia Friedman y su esposa cuando escribieron esta historia monetaria de Estados Unidos, se espera que el cambio del agregado monetario provoque el cambio del producto, pero esto en el corto plazo, ¿verdad? Es decir, en el largo plazo solamente los cambios de M se reflejan como cambios en Q, pero en el corto plazo los cambios de M se pueden reflejar como cambios tanto de P como de Q, es decir, como crecimiento de ese índice de precios y crecimiento del producto. Dos supuestos no explicitados, que son claves, ¿verdad? Empezamos por la chura. Se supone la regla distributiva marginalista, ¿de acuerdo? Esto es clave y detrás de este supuesto tenemos que echar mano de otro supuesto, ¿verdad? Mercados todos funcionan de manera perfecta, ¿de acuerdo? Son dos supuestos claves no explicitados por Friedman y que, miren, por ejemplo, Robert Solow sí los explicitó, ¿verdad? O sea, los dos papers clásicos del 56-57, en este nos enseñó Robert Solow a hacer lo que hoy se llama contabilidad del crecimiento, lo hace la OCDE, lo hace el INEGI. Tenemos que el crecimiento económico tiene que ver con acumular K, acumular L y el residuo solo, que hoy se llama productividad multifactorial, ¿de acuerdo? Solo es otra clase de premio Nobel, fue muy riguroso, explicita sus supuestos y, por ejemplo, habla del capital, ¿verdad? De las series del capital y te dice,
lo pongo como prurito académico, no lo lean, ¿de acuerdo? Lo tengo como prurito académico, mejor les platico, ¿sale? O sea, en esa cita, ¿qué nos dice Robert Solow? Tengo que tomar, hace un ejercicio de contabilidad para Estados Unidos entre 1909 y 1949. Es el primer ejercicio de contabilidad histórico del que disponemos, de su autor, de su propio autor. Y entonces tenemos que tener cifras de K y de L. Y claro que tenemos que identificar el cambio técnico, ¿verdad? Y para esto, evidentemente, tuvo que suponer, solamente tenemos una ecuación, tenemos muchas incógnitas, entonces acepta el supuesto de los productos marginales para poder identificar. Es decir, no me gustan las críticas post-keynesianas, esto es una obviedad. Si no supone eso, no hubiera podido identificar el residuo de Solow. Ahora, había datos de cantidad de empleo y de trabajo en la economía americana, poquitos. Entonces nos dice, voy a tomar el personal, la tasa de desempleo de Estados Unidos y se la voy a aplicar a los datos de capital que tengo. ¿Qué quiere decir esta decisión? Y aquí está. Es decir, tenemos al porcentaje de la PEA empleada, por tanto, de la PEA desempleada. ¿De acuerdo? Y ese mismo porcentaje se lo aplicó al acervo de capital por la capacidad ociosa. ¿Qué implica esto? ¿De acuerdo? Otra vez, con años de crisis económica y normalidad, con guerras mundiales y locales, en años de paz, en los 41 años analizados por Robert Solow, la economía americana funcionó por debajo del producto potencial. Es decir, nunca, siquiera en un solo año, el producto realizado igualó el potencial. En todos y cada uno de los años que nos pone ahí Robert Solow, la economía americana no funcionó bajo plano empleo, que es lo que suponemos, llamamos en macro, salto al mundo teórico, largo plazo. ¿De acuerdo? Entonces, en el paper que funda esta literatura, en ningún año de los 41 analizados por Robert Solow hay la economía americana funciona bajo pleno empleo, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, la noción de producto potencial constituye una mera ficción teórica. Claro que usted me va a decir que es necesaria para hacer macro, ¿verdad? Pero desde el mundo aplicado, soy físico teórico y ulano, acuérdense, así que distingo claramente entre el mundo teórico y el mundo empírico. Porque si no les voy a echar el rollo de la teoría de cuerdas y ahorita hay 11 de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces mejor les distingo el mundo teórico del mundo empírico. La noción de producto potencial constituye, por ende, una mera ficción teórica, inalcanzable para las economías de carne y hueso, por lo que el asesor del dictador Augusto Pinochet tiene como horizonte temporal forzosamente el mal llamado corto plazo. ¿De acuerdo? Entonces, primero nos pone su afirmación, nos dice que es siempre. Después reconoce que en el corto plazo los efectos de M, los cambios de M, sí pueden pegarle tanto a P como a Q. Y eso diciendo, no existe largo plazo, es una mera construcción teórica. Nos vamos al corto plazo y aquí entonces sí los cambios en M se distribuyen como cambios en T y cambios en Q, ¿de acuerdo? Otra vez, para necios y necias, Robert Solow trató de empalmar, colisionar el mundo teórico con el mundo empírico. Mundo teórico, distinguimos corto y largo plazo. Mundo empírico es el calendario georgiano que utilizamos. Hoy es no sé qué día de noviembre del 2024. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos escribió el propio Solow? La teoría del crecimiento neoclásica tiene que ver con la evolución del producto potencial. En otras palabras, el modelo toma por descontado que la producción no está limitada por la oferta, no por la escasez o exceso de la demanda efectiva. Esto sugiere para mí, dice Solow, el horizonte temporal natural de las teorías del crecimiento tiene que ver con 25 años y tal vez con 40 o 50. ¿De acuerdo? Esta cita es muy interesante, es la única y escrita por Solow en la que nos dice, bueno, una cosa es definir corto y largo plazo, y ya vimos que en términos del ejercicio de Solow no hay largo plazo en 41 años. A pesar de las guerras, por ejemplo, o años de paz, en ninguno de esos 41 años hay
pleno empleo en la economía americana, ¿de acuerdo? Estoy poniendo en duda entonces esa afirmación. Y luego salto, bueno, utilizando el calendario georgiano, ¿qué sería a largo plazo, verdad? Bueno, puede ir de 25 o hasta 40 y 50 años, nos dice solo. Todo lo anterior debe servir para poner en duda la utilidad práctica y corrección teórica de Friedman y Schwartz. ¿Qué es el corto plazo? Pues entonces el corto plazo puede ir de 25 hasta poco menos de 40 o 50 años. El largo plazo son 50 años o más de 25, ¿de acuerdo? Aquí ya estoy colisionando dos universos, el teórico y el empírico, ¿de acuerdo? Ya mostré con solo que el largo plazo no existen las economías de carne y hueso. De manera que a mí no entender distinciones de corto y plazo, y por eso digo que una es la cara de la moneda de la otra afirmación teórica. Pero si no, ya 5 minutos, ni corto ni largo plazo, ¿de acuerdo? Entonces, en primer lugar, y a sus propios términos, es incongruente sostener que la inflación es siempre, ya que el adverbio incluye ambos horizontes temporales, corto y largo plazo, ¿verdad? Entonces, por mera definición, es un exceso decir siempre, porque en el corto plazo, el propio Friedman reconoce que los cambios en M se distribuyen en cambios en P y en cambios en Q, ¿de acuerdo? En segundo lugar, se introduce una ficción en largo plazo y otra difícil de sostener, la estabilidad de la función de demanda de dinero, ¿verdad? Y solo así vamos a identificar los cambios del agregado con los cambios del producto. Es decir, el resultado está contenido en los supuestos, en las premisas del modelo. Esto es un error de metodología de la ciencia básica. No sé si me expliqué, Cintia, ¿sí? El único caso relevante, el distributivo, la pugna por el producto, lo dejan de fuera por definición, apilando supuestos, ficción, ¿de acuerdo? Es lo que hizo Friedman. Repitamos, en el largo plazo constituye una mera entelequia. Aceptando sin conceder, señalemos que si un gobierno imprime más dinero para financiar, qué feo, su déficit a costa de provocar inflación, lo hace precisamente con fines distributivos. En primer lugar, hasta en su propia afirmación, un gobierno imprime más dinero, ¿verdad?, para agrandar su rebanada del pastel, y eso es distributivo. El meollo del asunto es el siguiente: a cualquier agente económico le interesa hacer lo propio, agrandar su rebanada del pastel, ¿o no? Entonces, en el corto plazo, la afirmación monetarista reconoce que el cambio del agregado se distribuye entre el cambio de precios y el cambio del producto. Entonces, el adverbio siempre no aplica. Si suponemos mercados perfectos, por tanto, la regla distributiva, por tanto, mercados perfectos, entonces tenemos que explicar la inflación. ¿Cómo explicamos en el corto plazo entonces la inflación? ¿Verdad? Se reconoce que hay inflación desde la propia ecuación cuantitativa. Pero entonces, a ver, primero me pongo en lo clásico. Acepto la regla marginalista de la distribución. Y entonces, ¿cómo justifico que hay incremento en los precios? Por la pendiente positiva de la función de la oferta agregada. ¿De acuerdo? Si ese es el caso, y estoy siendo absolutamente neoclásico, quiere decir que hay una validación de M del Banco Central por parte de los cambios en Q, ¿de acuerdo? En los cambios en el nivel de producto. Entonces, el dinero deja de ser exógeno. Piénsenlo, por favor. Ahora, adicional, aquí me pongo en el post-keynesiano, la curva de oferta agregada no tiene pendiente positiva, sino negativa. Vivimos, dicen, no en economías con rendimientos decrecientes, sino crecientes. Dicen Kim, dicen Lavoie, etcétera, etcétera. De manera que debemos abandonar los supuestos y quieren reflexionar la respuesta. Dejamos los mercados perfectos, la distribución basada en los productos marginales que provocan la inflación, ¿verdad? La inflación es siempre y en cualquier lugar un fenómeno distributivo, ¿de acuerdo? Esa es la pregunta. Entonces, si dejamos esos supuestos de lado, utilizándolos, ya llegamos a unas conclusiones. Si los dejamos de lado, nos ponemos post-keynesianos y visibilizamos la respuesta. Pues los agentes económicos están en pugna, ¿verdad? De manera que siempre van a estar buscando agrandar su rebanada de pastel, como incrementando sus precios. Última reflexión, miren, este es del exbanquero central de Francia, Bernard Maris, exbanquero central de Francia, doctor en economía, microeconomista, dio clases en Estados Unidos,
Diabólica y siniestra, la economía es la ceniza que en nuestra época cubre su triste rostro. ¿Quién se acordará de la economía y de sus sacerdotes, los economistas? Dentro de unos decenios, de un siglo antes quizá, parecerá inverosímil que una civilización haya podido conceder tanta importancia a una disciplina no solamente vacía, sino aburrida. Disciplina que de ciencia tuvo el nombre y de racionalidad solo sus contradicciones. La economía acabará revelándose como una increíble charlatanería ideológica que también fue la moral de una época. Son palabras del ex banquero central de Francia, ¿de acuerdo? Entonces, otra vez, revisé el modelo de Friedman como neoclásico puro. Digo, esto está hecho mal desde el punto de vista de la metodología de las ciencias. Luego levanto y creo que mi intención fue revelar cómo el meollo del asunto, la pugna distributiva, la deja de lado apilando supuestos, ¿de acuerdo? Cito a otro gran Nobel, él sí, Robert Solow, explicita productos marginales, la regla marginalista de distribución, y además en su estudio empírico, el primero, pues en ningún año de los 41 que analizó hay pleno empleo. No vino a entender cuando hablen de largo plazo y de corto plazo, ¿de acuerdo? Y si se ponen cronológicos, pues 25, 40, 50 años, o díganme su propuesta, ¿de acuerdo? Todo tiene que ver con la fijación de precios, ¿verdad? Todos fijamos los precios y esto tiene que ver con aspirar a incrementar nuestra rebanada de pastel. Tengo que cerrar con esto. Miren, Noé Klein, una famosa escritora, escribió hace poquito este libro que se llama La doctrina del shock, el desastre del capitalismo. Ahí nos dice, nos recuerda que este premio Nobel fue asesor de Pinochet, lo visitó en 2 ocasiones y claro que le dijo, tienes que hacer terapia de shock. Fue cuando empezó el capitalismo del desastre. Y abajo deben reconocerlo, espero, André Gunther Frank. Él es doctor también por economía por Chicago. Fue alumno de Friedman, ¿verdad? Y él nos platica en estas cartas que le escribió a su asesor, diciéndole, hiciste muy mal trabajo en Chile, falseaste la información, y nos platica 2 cosas interesantes, Gunther Frank, este desarrollista, diríamos. Cambió de asesor de tesis y se graduó como doctor en economía por Chicago. Y 2, Pinochet le dio una patada en el trasero después de 2 años a Friedman. Tristemente, esto pasó en el 73 y esa es mi primera lámina, la toma del Palacio en Chile, en Santiago, ¿de acuerdo? Esto pasó en el 73. Pinochet contrata a Friedman por 2 años, le da una patada en el culo, y en el 76 la Academia Sueca le da el premio Nobel. Muchísimas gracias. Gracias, profesor. Sin duda, una ponencia que nos deja mucho que pensar, sobre todo partiendo de los supuestos que usted ha señalado. La confusión entre, bueno, que se presenta, ¿no? La aparente separación entre corto y largo plazo, y también reflexionar a partir de los supuestos neoclásicos sobre la pendiente de la curva de oferta, ¿no? Son 2 elementos importantes a partir de los cuales podemos comenzar a cuestionar cómo se determina la inflación y verla desde el punto de vista distributivo, que creo que también ya hay muchos. Se ha comenzado a pensar también ya la inflación en la política monetaria desde el punto de vista distributivo en los recientes años. Entonces, me parece un tema bastante interesante. Vamos a continuar con la mesa. El profesor